Una de las aplicaciones que tiene la derivada de una función es precisamente la regla de L'Hopital. Y esta regla me sirve para el cálculo de límites que al evaluarlos directamente obtenemos alguna de estas dos formas indeterminadas, cero sobre cero o infinito sobre infinito. Recuerden que ya habíamos visto algunas estrategias para calcular límites de la forma cero sobre cero. En ese caso tendríamos que ya sea simplificar la fracción de alguna manera, pero es que hay algunas fracciones, algunas funciones fraccionarias que al evaluar directamente me dan la forma cero sobre cero, pero yo no puedo factorizar o racionalizar o hacer un cambio variable o muchas cosas. Entonces, precisamente para ese tipo de límites es que nos sirve la regla del L'Hopital. La otra forma indeterminada en la que sirve esta regla es la que al evaluar directamente obtenemos esta forma indeterminada. ¿Y en qué consiste la regla? Bueno, simplemente que si yo tengo un límite cuando x tiende a de una fracción, entonces, si al evaluar obtengo alguna de estas dos formas indeterminadas, insisto, es únicamente en los casos en los que obtengo alguna de estas dos formas indeterminadas, no sirve para ninguna otra. Entonces, lo que hago es nada más derivar el numerador y derivar el denominador. Punto. Facilísimo. Veamos algunos ejemplos. Este es un ejemplo muy ilustrativo de la aplicación de la regla, porque vean que si ustedes evalúan directamente este límite, si x tiende a 0, aquí vamos a tener e a la 0 que es 1 y 1 menos 1 me va a dar 0 arriba. Y si sustituyo aquí x por 0 me va a dar 2 por 0, 0 y el seno de 0 es 0. Muy bien, pero por ejemplo, si yo no supiera el L'Hopital, este límite sería un poco complicado de calcular porque vean que aquí en el numerador tengo una función exponencial y en el denominador tengo una función trigonométrica. Entonces no hay forma de poder, por lo menos fácilmente con las herramientas que tenemos, simplificar esa fracción para poder cancelar algún término ahí arriba que me esté dando 0 el numerador y otro que me esté dando 0 el denominador. Parece que no se puede. Pero para eso existe la regla de L'Hopital. ¿En qué consistía? En derivar el numerador y en derivar el denominador. Entonces, siempre es bueno mencionar, hacer una anotación ahí en donde vamos a aplicar la regla de L'Hopital y generalmente uno lo hace poniendo las iniciales de LH, ¿verdad? L'Hopital. Este es el límite que me están pidiendo calcular. Vimos que me dio 0 sobre 0, entonces aplicamos L'Hopital. ¿En qué consiste L'Hopital? En derivar simplemente. Derivada de todo esto, derivada de e a la x es e a la x. Y derivada de 1 es 0, por eso aparece e a la x aquí solo. Y derivada del seno sería coseno de 2x por derivada de lo que está dentro del seno, que es 2. Por eso aparece aquí 2 por coseno de x. Y evaluamos. Ven que si yo evalúo aquí, e a la 0 es 1 y cuando x es 0, entonces sería coseno de 0. Coseno de 0 es 1 por 2, 2. Y listo, ahí tengo el valor del límite. Facilísimo. Cuando me da la forma 0 sobre 0, cuando me da la forma indeterminada 0 sobre 0, es facilísimo aplicar L'Hopital. Derivo arriba y derivo abajo hasta que pueda aplicar, evaluar el límite y me dé. Veamos otro ejemplo. ¿Cuánto me da este límite sin necesidad de calcular absolutamente nada? Los que estudiaron límites, ¿cuánto da ese límite? Este es el límite trigonométrico básico. ¿Recuerdan? ¿Cuánto me da esto? ¿Cuánto me da este Uno. límite? 1, correcto. Esto me da 1. Ya yo sé que eso me da 1. Bueno, verifiquémoslo precisamente con L'Hopital, ¿verdad? Si x tiende a 0, veamos que aquí arriba tendríamos seno de 0 que es 0 entre 0. Esto me da 0 sobre 0, entonces quiere decir que puedo aplicar la regla del L'Hopital, ¿verdad? Entonces, al aplicar L'Hopital, aquí derivamos seno, derivada de seno es coseno, derivamos x, derivada de x es 1 y puedo evaluar de nuevo de coseno de 0 es 1 y 1 entre 1 me da 1. Y aquí me dio el límite, ¿verdad? Entonces, tendríamos ese resultado ahí. Facilísimo. Probamos evidentemente de otra forma, diferente a como lo habíamos hecho en su momento, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x me da 1. ¿Ok? Otro ejemplo más. Calcular este límite.
Siempre es importante evaluar primero para ver que tengamos la forma indeterminada correspondiente. Vean que si x tiende a 1, entonces aquí esto sería 1, ¿verdad? 1 menos 1, 0. Y logaritmo de 1 es 0. Entonces arriba tendríamos un 0. No hay ningún problema con eso, que es 0 arriba. Vamos a ver cuánto me da abajo. Abajo tendríamos coseno de pi por 1. Entonces coseno de pi y coseno de pi es menos 1. 1 menos 1, 0. Me está dando la forma indeterminada 0 sobre 0. De nuevo, este límite, si no tuviéramos L'Hopital, sería un poco complicado de calcular su valor. Pero como tenemos L'Hopital, entonces simplemente lo que vamos a hacer es derivar, aplicar la regla de L'Hopital. Al derivar aquí arriba, derivada de 1 es 0. Derivado de menos x, menos 1. Derivada del logaritmo natural, 1 sobre x. Aquí está. Y ahora derivemos denominador. Derivada de 1 es 0. Derivada de coseno menos seno por la derivada de lo de adentro. Y la derivada de lo de adentro es pi. Entonces me quedaría menos pi por seno de pi x. Evalúo. Es importante una vez que aplico la regla, evaluar para ver si el límite, si obtengo el valor del límite. Pero vean que si yo evalúo aquí directamente en esta parte aquí, si x tiende a 1, aquí me daría 1 sobre 1, que es 1, y menos 1 más 1 me da 0. Y si x es 1 aquí abajo, entonces sería seno de pi. Seno de pi es 0. 0 por pi sigue siendo 0. Entonces me vuelve a dar 0 sobre 0. Quiere decir que al aplicar L'Hopital una primera vez, no obtengo el valor del límite todavía. Sigo obteniendo una forma indeterminada. Pero la forma indeterminada que sigo obteniendo es 0 sobre 0. Quiere decir que puedo aplicar L'Hopital otra vez. Entonces voy a derivar aquí arriba. Derivada de menos 1 es 0. Y derivada de esto es menos 1 sobre x a la 2. Derivo ahora aquí abajo. Derivada de todo esto me va a dar, pi es una constante, entonces no se afecta. Derivada del seno es coseno por derivada de lo de adentro, que es otro pi. Pi por el pi que estaba fuera de una vez me da pi al cuadrado. Entonces vean que obtengo esta expresión luego de aplicar L'Hopital por segunda vez. Aquí nada más puedo cancelar estos menos para que no estorben, ¿verdad? Y puedo evaluar. Ya aquí ya no se me hace 0 el numerador, ya no se me hace 0 el denominador, ¿verdad? Porque si x tiende a 1, aquí esto sería 1. Y si coseno, perdón, si x fuera 1 aquí, sería coseno de pi. Y coseno de pi es menos 1. Menos 1 por pi al cuadrado me da menos pi al cuadrado. Por eso tiene ese menos. Por lo tanto, ese límite que me pedían calcular inicialmente me da menos 1 sobre pi al cuadrado. ¿Estamos bien hasta aquí? Perfecto. Una consulta. Sí, señor. ¿Cuántas veces puedo aplicar L'Hopital? Las que sean necesarias, ¿verdad? Ahora, esa es una muy buena pregunta, Yorka, porque en algunos casos, como vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay que hacer alguna transformación algebraica para poder determinar, calcular el límite aplicando L'Hopital, porque inicialmente no me da 0 sobre 0 ni infinito sobre infinito, pero si hago algún pequeño cambiecillo por ahí, válido, obtengo o 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero no solamente es un cambio el que puedo hacer algo, varios. Si hago el equivocado, entonces puedo seguir aplicando L'Hopital indefinidamente, infinitamente y nunca voy a llegar a la respuesta. Entonces aquí también hay que tener cuidado de cómo hacerlo, ¿verdad? Ya les voy a mostrar precisamente el ejemplo de ello. Veamos otro ejemplo entonces. Pero inicialmente, ¿verdad? Para responderle de nuevo la pregunta, usted aplica L'Hopital las veces que sean necesarias, siempre que siga obteniendo las formas indeterminadas que son aplicables, ¿verdad? Para usar L'Hopital. Veamos este otro caso. Aquí x tiende a infinito de esta fracción. Si yo evalúo directamente, cuando x tiende a infinito, esta función que está en el numerador, que es la exponencial, tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, esto tiende a infinito. Y la de abajo, por ser un polinomio también, bueno, tiende a infinito también. Entonces me está dando infinito sobre infinito. Profe, ¿por qué eso me da infinito? Chicos, recuerden, ¿cuál es la gráfica de e a la x? Es una función exponencial, ¿cierto? Esta es la función
e a la x. Perdón, para quitar aquí un tirito esto. Esa es la gráfica o un bosquejo de la gráfica de esta función. Entonces, si x tiende a infinito, la función también tiende a infinito, ¿verdad? Es bueno que recordemos las gráficas porque a veces para determinar el valor de algunos límites con la gráfica es suficiente. ¿Y por qué esta otra también me da infinito? Ahí ven, esto es una parábola y es cóncava hacia arriba, ¿verdad? Entonces, básicamente, donde quiera que ella, lo que quiera que ella haga, que es más o menos algo como así, es más, ni siquiera hace falta graficarla muy finamente, de yo veo que si x se hace cada vez más grande, la función también. Entonces tiende a infinito también. ¿De acuerdo? Entonces esto me da infinito sobre infinito, que es una forma indeterminada. Puedo aplicar L'Hopital. Entonces, al aplicar L'Hopital una vez, derivada de esto, me da esto mismo. Ven que el símbolo de límite no desaparece hasta que calculo el límite, ¿verdad? Derivada de e a la x es L a x. Y derivada de esta expresión, este polinomio que está aquí, es esto. Si evalúo aquí, ¿qué voy a obtener? De nuevo, infinito aquí. Y esta es una función lineal. Recuerden la gráfica de una función lineal creciente, ¿verdad? Es algo como así. De igual, tiende a infinito de nuevo. Entonces quiere decir que para este otro límite que obtuve al aplicar L'Hopital una vez, puedo aplicar L'Hopital de nuevo. Y al aplicar L'Hopital de nuevo, derivada de la x me da esto y derivada de todo esto me da 2. Entonces ya aquí no voy a obtener al evaluar directamente infinito sobre infinito. Arriba me va a dar infinito siempre, pero abajo me da 2. Es una constante. Infinito sobre 2 es infinito, ¿verdad? Entonces ya tengo límite. El límite de esa función tiende a infinito cuando x tiende a infinito. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Perfecto. Sí, profe. Ahora, como les decía hace un ratito, no siempre vamos a obtener al evaluar directamente las formas 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Es más, recuerden que cuando empezamos el curso, vimos que lo primero que hay que hacer para determinar el valor de un límite es evaluar directamente. Si me da el número de una vez, pues listo, ese es el valor del límite. Pero entonces puedo obtener un montón de formas indeterminadas, 0 sobre 0, una constante sobre 0, ahora vimos infinito sobre infinito. Bueno, ¿qué pasa si obtengo alguna de estas dos formas indeterminadas? Infinito menos infinito o 0 por infinito, que eso no está definido, ¿verdad? Ninguna de esas dos formas están definidas, pero no son ninguna de las dos formas a las que yo puedo aplicarle el L'Hopital. Ya sé que el L'Hopital lo puedo aplicar únicamente si me da 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Pero resulta que si al evaluar directamente obtengo alguna de estas dos formas, pues yo puedo llegar a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Por ejemplo, veamos este caso. Vean que si yo evalúo directamente aquí, vean que x tiende a infinito, ¿verdad? Entonces, si evalúo directamente, este x tendría infinito. Y e a la menos x tiende a 0. ¿Por qué e a la menos x tiende a 0? Evalúen aquí, sería e a la menos infinito, ¿verdad? Para, entre comillas, porque se ve feo. Otra vez, ¿cómo era la gráfica de la función exponencial? Así. Recuerdan que esa gráfica de la función exponencial era asintótica al eje X, ¿se acuerdan? Que eso es algo que nos enseñan a uno, le enseñan a uno siempre, ¿verdad? Que se va acercando cada vez más al eje X, pero nunca lo va a llegar a tocar. Entonces, si X tiende a menos infinito, en este caso, o sea, se hace cada vez más pequeño, y la gráfica va a ir acercándose cada vez más al eje X, pero nunca lo va a llegar a tocar. Es decir, el valor de la función se está acercando cada vez más ¿a quién? A 0. Entonces, esta función tiende a 0 cuando x tiende a infinito. Y si esa función tiende a 0 y la otra tiende a infinito, entonces al final estoy obteniendo 0 por infinito, que es una de las dos formas que estoy obteniendo aquí, que me están diciendo acá, es esta. ¿De acuerdo? 0 por infinito, infinito por 0, el orden no importa. ¿Ok? Entonces, veamos cómo podemos reescribir ese límite para poder calcularlo mediante el L'Hopital. Esta es
el límite que me dan. No puedo aplicar L'Hopital porque no me está dando ni 0 sobre 0 ni infinito por infinito, pero por leyes de potencia yo puedo escribir este e a la menos x de esta forma, en un denominador y quitándole el negativo, ¿de acuerdo? Leyes de potencias, cuando el exponente es negativo, puedo invertir la fracción, ¿de acuerdo? Si tengo a la menos algo, eso es lo mismo que tener 1 sobre a la e. Si estamos claros con eso, no hay ningún problema. ¿Ok? Y ahora, entonces sí, ya como lo tengo aquí, si evalúo directamente, aquí me va a dar infinito y aquí me va a dar infinito también. Me está dando infinito sobre infinito. Entonces ahora sí puedo aplicar L'Hopital, ¿verdad? Hagámoslo. Este es el límite original, que vimos que no puedo aplicar L'Hopital, pero cuando lo reescribo de esta forma, que es equivalente a esta, sí puedo aplicar L'Hopital. Entonces, aplicando L'Hopital, derivamos aquí, que me daría esto, y derivamos a la x, que me daría a la x. Si evalúo directamente, aquí vuelvo a obtener infinito sobre infinito. Quiere decir que puedo aplicar L'Hopital de nuevo. Entonces, apliquemos L'Hopital. Ven, cada vez que voy a aplicar L'Hopital, lo señalo, ¿verdad? Derivada de esto sería 6x y derivada de a la x es lo mismo. Si evalúo, me vuelve a dar infinito sobre infinito. Quiere decir que puedo volver a aplicar L'Hopital una vez más. Derivada de esto me da 6 y derivada de a la x me va a seguir dando a la x. Y aquí tengo una constante. Entonces, al evaluar esto, voy a obtener la constante, en este caso 6, sobre infinito. Y recuerden que cuando tengo una constante sobre infinito, eso quiere decir que esta expresión tiende a 0. Listo. Entonces, ese límite que me daban originalmente es 0. ¿De acuerdo? Otro ejemplo. Límite cuando x tiende a 0 de esta expresión. Otra vez, lo primero que tengo que hacer es evaluar directamente. Si evalúo directamente, observemos lo que obtenemos. Si coseno es 0, entonces tendríamos, coseno de 0 es 1, entonces tendríamos 1 menos 1, que es 0, por cotangente de 0. Pero resulta que la cotangente de 0 no está definida. ¿Qué es lo que quiere decir? Recuerden que la cotangente de un ángulo es el coseno de ese ángulo sobre el seno, ¿cierto? Y esto quiere decir que si la cotangente es esto, entonces la cotangente de 0 va a ser coseno de 0 sobre seno de 0. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que el seno de 0, ¿cuánto es? Coseno de 0 es 1. 0 de 0 a 0. Exacto. Entonces quiere decir que esto es infinito. Entonces ven que al final esto me está dando 0 por infinito. ¿De acuerdo? Entonces quiere decir que tengo que hacer alguna transformación ahí algebraica si quiero calcular este límite utilizando L'Hopital. Vamos a ver. Entonces, también una forma fácil de hacerlo es reescribir la cotangente como 1 sobre tangente. Recuerden que esta es una de las identidades básicas. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que se está haciendo aquí. Se está cambiando la cotangente por 1 sobre tangente. Ven que la tangente aparece en el denominador. Al final es esto mismo. ¿Ok? Y si evalúan directamente aquí, vean que cuando x tiende a 0, aquí volvemos a tener 0, ¿verdad? Y tangente de 0 es así es 0. Entonces obtengo 0 sobre 0. Con solo esa pequeña transformación ya puedo aplicar L'Hopital. Y aplicar L'Hopital ahí es bastante sencillo, ¿verdad? Entonces ese límite, que se puede escribir de esta otra forma, al aplicar L'Hopital tendríamos derivada de 1 es 0 y derivada de coseno es menos seno, menos por menos más. Entonces tendríamos seno de x aquí. Y derivada de tangente sería secante cuadrado, como lo tenemos aquí. Pero otra vez, recordemos de nuevo que la secante es 1 entre el coseno, ¿verdad? Entonces, si yo sustituyo aquí secante por 1 entre coseno, voy a tener esto para que lo veamos aquí, seno aquí, y tendríamos 1 entre coseno cuadrado, ¿verdad?
multiplicando extremos por extremos y medios por medios, porque aquí hay un unillo debajo del seno, entonces tendríamos esto, ¿verdad? El coseno me quedaría multiplicando aquí al seno y 1 por 1 sería el 1 que está aquí abajo, que por eso no se pone. De ahí es de donde precisamente sale esta expresión. Y ya la tenemos, porque ya aquí esto no se va a indefinir, ya aquí no hay fracción que indefina nada, ¿verdad? Aquí simplemente es evaluar el límite. Seno de 0 es 0 y coseno de 0 es 1. 1 por 0, 0. Listo. ¿De acuerdo? Me avisan si algo no queda claro, ¿verdad? Para poderlo aclarar en su momento. Bien, ¿qué pasa si al evaluar directamente obtengo alguna de estas otras formas indeterminadas? 1 a la infinito, infinito a la 0 o 0 a la 0. Ninguna de estas formas está definida. O sea, yo no puedo decir a qué es igual 1 a la infinito, ni a qué es igual infinito a la 0, ni a qué es igual 0 a la 0. ¿Verdad? Porque recuerden que yo estoy obteniendo esto al evaluar un límite, ¿verdad? O sea, cuando la variable de la función está tendiendo, se está acercando hacia un valor en particular, ¿verdad? Entonces, si yo obtengo alguna de esas tres formas indeterminadas es porque la función a la que le quiero calcular el límite tiene esta forma, que sería una función elevada a otra función. Entonces, para calcular el límite, en ese caso, puedo seguir la siguiente estrategia y recordando también que aquí puedo aplicar propiedades de logaritmo, ¿verdad? Entonces, si la función tiene esta forma, yo puedo aplicar logaritmo a ambos lados de este igual. Al aplicar logaritmo a ambos lados, me queda un logaritmo de una potencia aquí, ¿verdad? Y recuerden que hay una propiedad del logaritmo que me permite bajar el exponente de lo que está dentro del logaritmo. Al bajar el exponente aquí, me quedaría esta función, que ya no tiene exponente, ¿ven? Precisamente gracias a la propiedad del logaritmo que permite bajar esa g de x que estaba ahí. Entonces, a esta función le voy a aplicar el límite. Y voy a calcular el límite de esta función, que no es la misma que la que teníamos originalmente. ¿Por qué no es la misma? Porque la que teníamos originalmente no tenía logaritmo. Yo metí el logaritmo a la fuerza aquí, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma. Pero entonces voy a obtener el límite del logaritmo de esta función. Entonces después me puedo volver simplemente para obtener el límite, ¿verdad? Este es el límite que voy a calcular. El valor que obtenga va a ser, digamos, si ese valor es L, va a ser el límite del logaritmo de la función. Y hay que recordar precisamente de cómo está definido el logaritmo. Si el logaritmo de algo es L, es porque ese algo sería el exponente de E que le da como resultado Y. ¿Verdad? Esa es la propiedad fundamental del logaritmo, la forma de definir un logaritmo como quieran llamarlo, ¿verdad? Entonces quiere decir, si yo obtengo este límite, ese límite sería L, supongamos, ¿verdad? Pero sería el límite del logaritmo de Y. A mí me interesa saber el límite de Y. Entonces, para obtener el límite de Y, que sería el límite de la función que teníamos aquí originalmente, ¿verdad? Entonces simplemente sería E a la eso. E al valor que obtenemos al calcular este límite. Y listo, se acabó. Veamos ejemplos. En este caso me piden hallar el límite cuando x tiende a 0 del coseno de x que está elevado a esta otra función. Si ustedes evalúan directamente esto, ¿verdad? Entonces coseno de 0 es 1. Y esta expresión que está aquí sería 1 entre 0, ¿verdad? O sea, eso. Una de las formas indeterminadas que estamos trabajando en este caso. Entonces, quiere decir que tengo que aplicar el procedimiento correspondiente, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es aplicar logaritmo a la función, que tal vez eso me faltó aquí, porque la función es esta, ¿verdad? Y igual a coseno de x a la 1 sobre x a la 2. Si aplico logaritmo a ambos lados, puedo bajar precisamente ese exponente por propiedad de logaritmo, ¿verdad? Logaritmo de coseno de x.
y aplico el límite. Al aplicar el límite a esto, entonces tendría el límite de todo esto, que es esto que está acá. ¿De acuerdo? Y entonces calculo este límite. ¿Verdad? Que vean que si hago este producto, ¿verdad? Aquí hay dos fracciones, aquí hay uno abajo. Recuerden que para multiplicar fracciones se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces al multiplicar esto obtengo esto. Y vean que si evalúo directamente, aquí me da coseno de 0 es 1 y el logaritmo de 1 es 0. Y aquí cuando x tiende a 0, esto tiende a 0. Entonces vean que me da 0 sobre 0, que es una de las formas con las que puedo aplicar L'Hopital. Entonces, aplicamos L'Hopital y derivamos. Derivada del logaritmo es 1 entre coseno por derivada del coseno menos seno. Entonces, esta es la derivada de esto. Y derivada de x a la 2 es 2x. Recuerden que seno entre coseno es tangente. Entonces, simplemente transformo esa fracción menos seno sobre coseno por menos tangente. Si evalúo directamente aquí, tangente de 0 es 0. Y esto me da 0 también. Vuelvo a obtener 0 sobre 0. Con lo que puedo aplicar L'Hopital de nuevo. Al aplicar L'Hopital otra vez, entonces derivo arriba, derivada de tangente, secante cuadrado por el menos que está ahí. Y derivada de esto me da 2. Aquí ya no voy a tener que aplicar L'Hopital nada más porque vean que ya ahí en el denominador no me aparece ninguna variable. Eso es una constante. Entonces nada más evalúo. Secante de 0 va a ser 1. Al cuadrado 1 menos, ¿verdad? El menos que está ahí, entonces va a ser menos 1 sobre 2. Este no es el valor del límite que me pidieron, ¿verdad? Porque el límite que me pedían era este, pero yo estoy calculando el límite de su logaritmo, ¿verdad? Del logaritmo de todo eso. Entonces quiere decir que el valor del límite que me piden, es decir, este límite que está acá, va a ser e elevado a este límite que acabo de calcular. Es decir, este valor que estoy teniendo aquí es simplemente el exponente al que tengo que elevar a e. Entonces, el límite que me están pidiendo calcular sería e a la menos un medio. Y listo, se acabó. Aquí yo lo puse nada más otra forma de escribirlo, pero es lo mismo. Más o menos. Bien. Otro ejemplo más. El límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x a la tangente. Si tiende a 0, x es 0. Y si tiende a 0 por la derecha, la tangente también es 0. Entonces vean que estamos obteniendo la forma indeterminada 0 a la 0. ¿Verdad? Entonces, el procedimiento a seguir es el mismo. ¿Verdad? Entonces, el límite de esa función va a ser e al límite ¿verdad? Que sería el que obtengo precisamente de aplicar logaritmo. Otra vez voy a hacerlo aquí en una esquinita para que vean de dónde sale. Si y es x a la tangente, que es la función original a la que le quiero calcular el límite, aplico logaritmo a ambos lados y por la propiedad del logaritmo bajo la tangente y la multiplico por el logaritmo de x, ¿verdad? Entonces al final tendríamos límite, en este caso cuando x tiende a 0 por la derecha, el logaritmo natural de y, que sería el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de todo esto, de tangente por logaritmo. Este límite es el que voy a calcular y es el que va a ir ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ese límite, ¿verdad? Lo puedo escribir de esta manera. ¿Por qué? Porque tangente es igual a 1 entre cotangente. Y si evalúo aquí directamente, otra vez, ¿qué pasa si ustedes quieren hallar a qué tiende el logaritmo natural cuando x tiende a 0? Otra vez, recuerden la gráfica entonces. La gráfica de la función logaritmo hace algo como así, ¿verdad? Entonces,
cuando X está tendiendo a 0 por la derecha, ¿verdad? Que sería este caso. ¿A qué está tendiendo la función? A menos infinito, ¿verdad? Entonces aquí estaríamos teniendo menos infinito. Y cotangente de 0 es infinito. Pues ya vimos que la cotangente se indefine en 0. Entonces estoy teniendo infinito sobre infinito. ¿Qué pasó, Jimena? Entonces, Ujú. bueno, la única manera para como evaluar ahí el logaritmo de 0 sería haciendo la gráfica, no se puede hacer en la calculadora o algo así. Meta, muy buena pregunta. Meta, logaritmo de 0. A ver qué le da la calculadora. Me da error. Le da error, correcto. ¿Por qué le da error? Porque el logaritmo de 0 no existe. Si ustedes recuerdan un poquito cómo se define la función logarítmica, ¿verdad? La función logarítmica se define de R más a R. Es decir, el dominio de la función logarítmica, o sea, la función que tiene este criterio, el dominio es este conjunto, los reales positivos. Cualquier número que no esté en R más no forma parte del dominio de la función, es decir, el logaritmo no admite números ni negativos ni cero. Entonces, la única manera que a mí se me ocurre para calcular el límite cuando X tiende a 0 por la derecha, que vean que ahí está precisamente la razón por la cual aquí me dicen que X tiende a 0 por la derecha, porque si fuera por la izquierda, la función no estaría definida aquí, ¿de acuerdo? Es viendo la gráfica, recordando la gráfica. Y si X tiende a 0 por la izquierda, perdón, por la derecha, entonces esta expresión logaritmo natural va a tender a menos infinito. ¿Me explico? Más o menos. Sí, Ok. mejor. Ujú. Y de ahí también, en vista de que surgió el hecho de que la calculadora, el hecho de la calculadora de nuevo, ¿verdad? Recuerden que la calculadora es una herramienta que me facilita cálculos, por eso se llama calculadora, ¿verdad? Es en realidad una computadora chiquitita, pero más que eso no hace, ¿verdad? Hay muchísimas cosas, muchísimas salidas que da la calculadora que yo tengo que saber interpretar, como por ejemplo, ¿qué pasa si la calculadora me da un error? Y dependiendo del contexto en el que esté, es porque algo está pasando ahí, ¿verdad? En este caso, es porque el logaritmo no está definido en 0 y tengo que recordar entonces alguna otra forma que me permita a mí deducir a qué tiende el logaritmo cuando X se acerca a 0 y por la derecha, porque si se acerca a 0 por la izquierda no estaría definido tampoco, ¿verdad? Ok, luego de ese comentario, como aquí estoy obteniendo infinito sobre infinito, ¿verdad? Puedo aplicar L'Hopital. Eso es lo que se hace aquí, por eso se señala ahí. Al aplicar L'Hopital, entonces derivo aquí. Derivada del logaritmo es 1 sobre X. Y derivada de cotangente, si no recuerdo, o lo hago a pie, porque recuerden que la cotangente es coseno sobre seno. Entonces, si quiero calcular la derivada de esto, sería calcular la derivada de esto, que sería como la derivada de un cociente, derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, etcétera, 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 etcétera. O bien hay una tablilla que ustedes tienen por ahí que me dice que la derivada de la cotangente es precisamente menos cosecante. Menos cosecante al cuadrado. Entonces, si ustedes tienen la tablilla ahí a mano, precisamente nada más se fijan cuál es la derivada de la cotangente y lo ponen acá. Eso sí, una vez que tienen eso, recuerden que 1 sobre cosecante es igual al seno. Entonces, si esto está al cuadrado, el seno está al cuadrado. Entonces, quiere decir que 1 sobre cosecante al cuadrado va a ser igual a seno al cuadrado, que eso es lo que están haciendo de este paso a este. ¿Qué es lo que están haciendo? Simplemente multiplicando extremos por extremos y medios por medios, ¿verdad? Voy a poner aquí esta línea que falta. Aquí tendríamos 1 sobre X y menos cosecante lo puedo escribir como menos 1 sobre seno al cuadrado de X. Extremos por extremos, medios por medios, y de ahí es donde sale esa otra expresión que está ahí. Y si evalúo directamente, aquí me va a dar 0 y aquí me va a dar 0. Quiere decir que puedo aplicar L'Hopital otra vez. Entonces, al aplicar L'Hopital de nuevo, derivada de esto me va a dar todo esto y derivada de X me da 1.
Entonces, al evaluar directamente, y arriba me va a dar 0, y 0 entre 1 es 0. Entonces, recuerden que es el límite del logaritmo de y. A mí no me interesa el límite del logaritmo, me interesa el límite de y. Entonces, quiere decir que este número que obtuve aquí es el exponente, está acá, el exponente de y ese sí va a ser el límite. Entonces, quiere decir que el límite que me estaban pidiendo originalmente es e a la s número que obtuve, que era 0, y el a 0 es 1. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo ven? Hay que practicar un poquito, ¿verdad? Un ejemplo más. Límite cuando x tiende a infinito de x a la 1 sobre x. Vean que si evalúo directamente, bueno, x, la base de esa potencia, está tendiendo a infinito. ¿Y a qué tiende este exponente, esa fracción a qué tiende cuando x tiende a infinito? 0. Correcto. Esta es una de las formas indeterminadas que vimos al inicio. Entonces, quiere decir que tengo que hacer alguna transformación antes. Y esa transformación es precisamente la misma que hemos venido haciendo. ¿Cómo? Otra vez. La función es esa. Entonces, voy a aplicar logaritmo y bajo el exponente por la propiedad del logaritmo que está acá. Y calculo el límite de esto, ¿verdad? Y el resultado va a ser e a la eso. ¿Ok? Entonces, ven, el límite de esto es lo que voy a calcular. Que aquí simplemente multiplicando la fracción por el logaritmo obtengo esto, que al evaluar directamente, vean que cuando x tiende a infinito, el logaritmo tiende a infinito y x tiende a infinito también. Me está dando infinito sobre infinito, quiere decir que puedo aplicar L'Hopital. Al aplicar L'Hopital, derivada del logaritmo natural es 1 entre x, derivada de x, 1. Y multiplicando extremos por extremos, bueno, no, 1 sobre x, entre 1 y es 1 sobre x. Y si x tiende a infinito, esto tiende a 0, como ya lo vimos. Entonces, al final ese límite me da 0. Quiere decir que el límite de la función original que me estaban pidiendo calcular es e a la este número que acabo de obtener. O sea, al final ese límite me da 1. ¿De acuerdo? Un último ejemplo. En este otro caso, vean que casi todos son lo mismo, ¿verdad? Si x tiende a infinito, vean que esta fracción otra vez, esto va a tender a 0. Entonces voy a tener 1 a la infinito, ¿cierto? Otra de las formas indeterminadas con las que puedo hacer ese procedimiento. ¿Qué tendría que hacer? Otra vez, la función es esa que está ahí. Entonces, si aplico logaritmo, de nuevo, ¿verdad? Logaritmo de todo esto. Me permite bajar este exponente que está aquí utilizando la propiedad de logaritmo. Y ahora voy a calcular el límite de esto. ¿De acuerdo? Y el límite de eso me va a dar el exponente de e, que va a ser precisamente el valor del límite original. Entonces, el límite de esto es lo que vamos a calcular aquí, ¿verdad? Aquí está el límite de eso. Cuando x tiende a infinito, entonces, vean que si yo evalúo directamente aquí obtengo infinito por 0. Y es una de las formas indeterminadas que habíamos visto antes, infinito por 0. Entonces, quiere decir que tengo que hacer alguna transformación. ¿Cuál es la transformación? De esto me da exactamente lo mismo que esto. ¿Cómo? Que eso me da lo mismo que eso. Y sí, vean que si ustedes multiplican, recuerden que aquí debajo de todo esto hay un 1, ¿verdad? Si multiplican extremos por extremos, obtienen esto. Perdón. Obtienen esto. ¿Verdad? Extremos por extremos y medios por medios. Obtienen esto que está aquí. Entonces, más bien lo que estoy haciendo es al revés, ¿verdad? Expresando esta x como un denominador sería 1 sobre x. Para que a la hora de hacer la simplificación de fracciones ahí me quede la misma expresión que acá, solo que escrita en forma diferente. Y si ustedes evalúan directamente, pues se pueden dar cuenta, bueno, que esto
tiende a 0, entonces me va a quedar el logaritmo de 1, que es 0. Y abajo esto tiende a 0 también. Entonces estamos teniendo 0 sobre 0. Quiere decir que puedo aplicar L'Hopital. Insisto, vean que cada vez que voy a aplicar L'Hopital lo tengo que indicar mediante ese símbolo, ¿verdad? Entonces, derivada de todo esto, un poquillo engorroso, pero sería 1 entre todo lo que está entre paréntesis por derivada de lo que está entre paréntesis, aplicando la regla de la cadena, que sería derivada de 1 es 0 y derivada de esto es menos 1 sobre x a la 2. Aquí está. Entonces, esto que está aquí es la derivada del numerador. Y la derivada del denominador sería esto, ¿verdad? Entonces, aquí simplemente otra vez, ¿verdad? Simplificando todas esas cosas, ¿verdad? Haciendo esta suma que está aquí. Al hacer esa suma que está aquí, obtengo esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y ahí multiplicando extremos por extremos, medios por medios, llego a esto que está acá. Y cuando x tiende a infinito, esto tiende a 1. No es necesario que lo haga, pero lo voy a hacer para que recordemos esas cosas, ¿verdad? Aunque lo puedo hacer por L'Hopital de nuevo, porque aquí me está dando infinito por infinito, ¿verdad? Recuerden que esto sería límite cuando x tiende a más infinito, ¿verdad? Esto lo puedo escribir así. Esto se cancela con esto. Me queda aquí un 1 y aquí 1 más 1 sobre x. Esto tiende a 0 y 1 entre 1 me da 1. O lo hacen por L'Hopital. Esto me da infinito sobre infinito. Derivan arriba. Por L'Hopital, lo mismo. Límite cuando x tiende a más infinito de x entre x más 1. Y aquí podemos usarlo aplicando L'Hopital acá. Derivada de lo de arriba me va a quedar 1. Y derivada de lo de abajo también me va a quedar 1. Entonces al final me queda límite de 1, que es 1. Cualquiera de las formas que utilicen para calcular este límite es indiferente. Entonces, recuerden que este 1 al final no es el valor del límite original, sino es el exponente al que tengo que elevar e. Y ese sí sería el valor del límite. Entonces, el límite original sería e a la 1, que es e. Y listo. Les dejo como ejercicio esos dos límites para que ustedes los intenten, ¿verdad? Son exactamente iguales a los que acabamos de resolver.